Porque tu opinión también cuenta. ¿Qué hacer en este fin de año para iniciar un año más positivo, más centrado, un año sin esas preocupaciones y esa incertidumbre que puede embargarnos, pero que no llegue hasta a un punto esas preocupaciones e incertidumbres de nosotros tener que estar eh, inseguros, perdón, de sí mismos? Bueno, lo primero es, tiene que darse lo que necesita, más no lo que desea. Eso es lo primero, porque viene un año 2023 con mucha incertidumbre. Es importante que nosotros nos preparemos para ese año. Eso no significa que no disfrutemos nuestras fiestas navideñas, pero tener mucha comedición con los gastos económicos y aprovechar y juntarse con la familia. Puede sonar cliché como todo, haga su listado de qué proyecto tiene a corto plazo para el año que viene para que pueda ir desarrollando. Y mucha austeridad a nivel económico, tener mucha prudencia con esto. Ahora en Navidades también tener mucho cuidado con lo que es la ingestión de bebidas alcohólicas y el comer de más. Todos los años hay que mencionarlo porque lamentablemente los números nos dicen que muchas personas se le va de la mano y sabemos que tiene que ver mucho con la educación. Y siempre es bueno que cada Navidad pongamos un granito de arena y vayamos haciendo las cosas diferentes y nos enfoquemos más en disfrutar ese espíritu navideño en familia que en malgastar o estar en sitios que lo que nos pueden generar es problemas y quizás no llegar a un año nuevo como queremos. Ujú, ujú. Y en estas, no en estas fechas, nosotros, porque hoy es un día interesante para hablar de cosas similares al victimismo. Sí, porque ahora vemos más común personas que utilizan las plataformas que tienen y el acceso a la información y la comunidad digital para en estas plataformas hacerse víctimas y generar cierto nivel de empatía. Mm, Técnicamente, ¿cuáles son las mecánicas por las que una persona puede llegar a decir, por ejemplo, me pasó una situación, déjame grabarme llorando para ver si me ayudan por ahí? Bueno, fíjate, todos nosotros en algún momento de la vida nos hemos sentido víctimas de una situación. Eso es algo inevitable. Por ejemplo, quizá yo estacionándome ahora, el parqueador que yo encontré ahí, percibí que me miró mal, entonces yo no sé si él tiene algo contra mí. También eso va a depender mucho de cómo yo me sienta en ese Ujú. momento, ¿verdad? Ahora bien, hay patrones en algunas personas los cuales tienen una mentalidad de víctima que no pueden lidiar con esta situación que ellos tienen que resolver y lo que hacen es externarlos hacia afuera. Ujú. Como repito, todos nos hemos sentido víctimas en algún momento por diferentes razones, porque hay situaciones en la vida que no podemos controlar. Pero si eso se hace constante, ya estamos hablando de que hay que buscar ayuda. Entonces, hay personas que llaman la atención en las redes sociales porque quizás no tienen otra forma de visibilizar su problema. Ahora, hay que ver si esta persona está llamando la atención para que le ayude o está tratando de no lidiar con esa culpa y la tira hacia afuera y entiende que, que ese mundo externo que está allí es el culpable de todo lo que le está pasando. Hay en el último ejemplo que pones el detalle, porque hay situaciones, por ejemplo, yo mismo hago denuncias por redes sociales, no a modo víctima, pero mira, por ejemplo, ayer yo vi un camión del ayuntamiento que estaba cruzado toda la calle y me pareció absurdo que para poder recoger la basura tengan que cruzarse toda la calle en vez de pararse derecho. Y lo publiqué, eso, yo no me estoy haciendo víctima de eso. O alguien que diga una situación que le pasa porque explota. Ahora, cuando lo hacen costumbre, y no solamente en video, sino como que el mundo es mi enemigo y el mundo es mi enemigo y alguien me tiene que ayudar porque yo si no voy a explotar. Sí, fíjate que hay personas que lo hacen, la gran mayoría lo hace de manera inconsciente, pero hay muchas Mm, personas que lo hacen de manera consciente para manipular una situación. ¿Cuál es la diferencia en ambos? Lo que pasa es que muchas personas, por situaciones en su vida, ya sea ansiedades, frustraciones, síntomas de depresión, síntomas de trauma, aprenden a lidiar con la victimización como un afrontamiento en la vida. Y Ok. de manera consciente e inconsciente te manipulan el lugar, el entorno. Obviamente esta persona necesita ayuda porque ya lo tiene como modo de vida, pero también hay personas que sin tener esto necesariamente utilizan este recurso para poder conseguir ganancias secundarias. Esto lo vemos mucho en política.
Eso lo vemos mucho en ciertas denominaciones o grupos que entienden que por haber sufrido o haber padecido de alguna situación per se, el mundo tiene que resarcirme esto de manera indefinida y echan a un lado su responsabilidad de qué hacer con eso que le tocó vivir y poder ser resiliente para que eso vaya disminuyendo. Ese es un problema que nosotros vemos a diario. En el primer ejemplo mencionó, doctor, que hay personas que lo hacen de manera inconsciente porque el victimismo le ha dado resultados positivos. Estoy refraseando. ¿Ok? Le ha dado como resultado positivo, como, ok, me pasó tal cosa, me ven como víctima y eso me da una validación. Por ejemplo, yo quiero un celular, soy víctima de que no tengo el celular, me duele, lloro y me dan un celular. Entonces, ese patrón de comportamiento no podría terminar en algún tipo de manipulación. Sí, claro que sí, tú terminas aprendiendo a lidiar con tus estresores y las situaciones de vida mediante este patrón. Y es lo que hay que cortar, porque si yo te valido siempre eso de que pobrecito tú, es la única manera que tú vas a tener para conseguir las cosas. Claro, no es tan fácil. O sea, el que es victimista no llega solo, por ejemplo, a mi consulta. Es un proceso que tiene que ir desarrollando para poder entender que tiene que cambiar ciertas situaciones. En algún momento quizás nunca llega. O sea, Entonces, ujú. es cómo esta persona aprende a lidiar y afronta ese modelo. También yo puedo ser victimista para evitar salir de mi zona de confort, ¿Cómo así? porque como no sé lidiar con lo que viene o entiendo que no tengo recursos para cambiar lo que hay, simplemente me mantengo aquí de pobrecito yo. Y Y, simplemente es una manera de mantenerme estático y el locus o el lugar de control de culpa está siempre en el afuera. y eso no puede generarle algún tipo de satisfacción a la persona. Más que satisfacción, comodidad. Comodidad. Comodidad, porque lo ve como un estilo de vida, comodidad. Incluso el victimismo no se puede decir que es un trastorno, pero sí hay algunos rasgos de personalidad o algunos trastornos de la personalidad que pueden predisponer al victimismo. Por ejemplo. Por ejemplo, un trastorno de personalidad paranoide puede predisponer al victimismo. Estas personas que siempre entienden que todo el mundo le quiere hacer daño, Mm, que todo está en el afuera, que tú siempre quieres abusar de mí. Eso puede suceder. Hay otras personas que tienen este tipo de rasgos por diferentes situaciones difíciles en su vida. Hay que ser empático con ello, mas no alimentar esa victimización. yo creo que ahí el detalle. Ahí el detalle, sí, porque hay una parte, por ejemplo, usted mencionaba, doctor, que, que la persona no siempre llega sola a una consulta, o sea, que se le hace difícil identificar que tiene un patrón de conducta que no le suma en el tiempo. Ahora, como se le hace difícil identificar, se siente cómodo y las personas obviamente están cerca, uno suele tener cierta empatía, como, ay, pobrecito, como que tú dices, Jaime, cuando, como que a uno siempre le da pena a la gente cuando le pasa, cuando hace algo mal. Ay, Dios Ay, mío, ay. exacto. Sí, y hay, oye, qué difícil, entiendo tu situación. Ahora bien, dentro de lo que está en tus manos, ¿qué puedes resolver? ¿Qué puedes ir haciendo para que eso vaya cambiando? Porque a veces no todo lo podemos controlar. Por ejemplo, fíjate lo que me hablabas de tu ejemplo ahorita. Tú hiciste una denuncia Ujú. de una imprudencia de ese camión de la basura, pero tú no te sentaste a llorarle, a victimizar. Tú hiciste una denuncia para tratar de que el sistema tenga ese llamado de atención y funcione mejor. Ujú. Ahora, no está en ti reeducar a ese chofer que hizo eso, pero tú hiciste tu parte, tú contribuiste. Ahora, hay personas que simplemente se quedan con esa queja, con ese dolor y entienden que no pueden hacer otra cosa. Y pobrecito yo, ajá, pero ¿qué Bueno, puedes hacer? Bueno, yo puedo denunciar, ahora yo no puedo hacer más de ahí, pero fíjate que te sacaste eso, por decirlo de alguna manera. ya, el ejemplo sería como, se queda ahí como, ay, ese camión, ay, ese camión, ay, ese camión, y se queda ahí Sí, y ya ahí simplemente, claro, qué triste, qué molesto, día a día lo vivimos, ¿verdad? Con el Ujú. tránsito y todo, ahora, ¿qué yo puedo hacer? Desde mi punto, ¿qué puedo hacer? Y hay que aprender a lidiar que no todo en la vida lo vamos a poder controlar. Y esa es parte de la madurez. Claro. Tú darte cuenta de que el mundo está roto, de que tú estás roto y aún así tú te levantas todos los días a hacer algo. Y en ese mismo tenor, porque todos hemos tenido algún amigo que se ha hecho víctima Y nosotros mismos. y nosotros mismos nos hemos hecho víctima.
¿Qué herramientas puede Víctima. víctima, sí, en modo víctima. ¿Qué herramienta puede tener uno para ayudar a una persona a salir de una situación de víctima, digamos, crónica, quote unquote? Bueno, fíjate, lo primero es ser empático. Segundo, tratar de ser asertivo en la comunicación, hacerlo ver. Es difícil porque la persona quizás no lo ve ni lo entiende y uno termina alejándose, ¿verdad? Pero hay personas de las cuales uno no se puede alejar, por la Ujú. razón que sea, ya sea esposa, novia, amigo, hermano, papá, mamá, etcétera. Entonces, ir haciéndole ver puntos y buscar consenso en que esa persona necesita la ayuda. Hay que tener cuidado porque hay algo que muchas veces uno ve en los debates que se llama falacia de punto medio. Por ejemplo, Ujú. tú dices que una hoja, la hoja de la mata de limoncillo es verde. Ahí me dicen, no, 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 eso es amarillo. No, no, bueno, pues mira, para que respetemos nuestro punto es marrón. Fíjate que entonces tú buscas como ese, no, No, es verde o es amarilla. Entonces, y si tú no aceptas eso, yo te hago ver a ti como que tú eres una persona impositora, abusadora que no respeta mis derechos. Y yo lo que hago con esto es terminar de hacerte ver ante todo el escarnio público como que eres una persona abusadora y hasta machista. solamente porque te digo que verde. Exactamente. Entonces, fíjate cómo ahí entra mucho de posverdad, cómo ahí entra mucho de la subjetividad y hay que tener mucho cuidado con eso. Y eso lo vemos a cada rato en los medios de comunicación y con diferentes personas que estamos hablando. Es como, espérate, sí, mira, es verde, es marrón, pero vamos a buscar un, yo puedo respetar eso que piensas, pero tenemos que buscar el origen de esto y buscar la verdad de cómo es. Porque tampoco es tú ceder para que el otro no se moleste, pero sí ir grano a grano aportando a que esta persona pueda darse cuenta de que puede generarse un cambio. Sí, porque llega un punto en el que tanta validación hace que la persona, pues, No crezca, no crezca, exacto, se mantenga en no esa crezca. dirección. Y Y fíjate que estamos, por ejemplo, ahora en muchos puntos, muchas personas jóvenes están creciendo con esa mentalidad de oprimido y esa mentalidad de abusado. Y eso no te deja crecer. Sí, hay situaciones desafortunadas en la vida que nos toca vivir, que nadie quiere vivir, una más grande que otra, pero tenemos que ir enseñándonos a cómo ser resiliente y ir creciendo sobre las adversidades, porque el mundo es así. en su opinión profesional, ¿usted entiende que la nueva generación es más víctima que que las generaciones más adelante? Como siempre he dicho, nadie tiene culpa el momento histórico que le tocó nacer, pero sí en ciertos parámetros yo pudiera decir que esta nueva generación en muchos puntos está criada con esta visión de la opresión, de la víctima, de pobrecito yo, de, de que el colonialismo es lo que no tiene así, algo que pasó en el 1492. O sea, son muchas cosas que se van metiendo y estos jóvenes muchas veces simplemente dicen, bueno, como yo soy víctima de esta situación y el otro es el culpable, el otro tiene que resarcirme ese daño. Y yo me quedo estático. O me quedo siempre con ese discurso, perdón, de la queja, de la queja, de la queja. Y está en nosotros, los más mayores, está en los padres, uno hacerle ver a su hijo que el mundo, más allá de lo difícil que es, hay que aprender a ser resiliente. Porque sí, ellos a veces son víctimas de la victimización. Y este tipo de validación, porque hay un punto en que una cosa siempre puede llevar a la otra. Y este tipo de validación, por ejemplo, una persona tiene un comportamiento de víctima, se la pasa, ya no lo usa para manipular, pero lo hace su diario vivir. Como yo soy víctima y me tratan bien, mis padres todavía me mantienen, estoy aquí en casa, cualquier problema me lo resuelven, tengo un problema en el trabajo y voy llorando donde mi jefe para que le dé un boche a mi compañero, que eso pasa. O personas que tienen poca entrada económica, que son subsidiadas, no Ujú. trabajan y bueno, como yo soy pobre, simplemente a mí hay que dármelo siempre todo porque yo soy un sufrido de la vida del entero. Entonces, lo que en vez de, yo lo alimento, más no le enseño a pescar, como dice, ¿verdad? Ujú. El- esa frase oriental famosa. Y le voy alimentando eso. Y voy buscando siempre cómo el entorno me valide eso y el que esté en contra mí, yo de alguna manera, consciente o inconsciente, lo voy a destruir siempre. Porque tú tienes que resarcirme ese daño. Porque yo soy una víctima de siempre. Y no ven una salida. No O ven sea, no le encuentran una salida. no le encuentran porque ya están en una zona de confort tal que como el entorno me lo valida, simplemente pobrecito yo y de alguna manera u otra me van
cumplir ese capricho. Ok, y ese porque, aunque parece un ejemplo muy distante, pero si, por ejemplo, si una persona que tiene esa situación, que está así, que vive de esa forma y se siente cómoda de esa forma, todas sus traits, o sea, los otros aspectos de su vida estarían permeados por esta actitud y también sus generaciones venideras, ¿no? Sí, claro, lo puede transmitir, claro que Lo sí. puede transmitir. Y eso nosotros lo vemos a diario, de cómo uno le va transmitiendo. Nosotros a los hijos le transmitimos valores o antivalores. Eso mismo, y rasgos de personalidad. Eso mismo ocurre. Como uno ve personas que a través de las generaciones le va transmitiendo cierto patrón de conducta. Hay algunos que dicen, no, espera, no puedo seguir con esta situación y hacen la excepción de salirse de ahí que muchas veces quedan como ovejas negras en la familia. Entonces, pero es un patrón aprendido que si el entorno te lo sigue alimentando, difícilmente tú te puedas dar cuenta de que tienes que hacer un cambio, de que tú tienes que responsabilizarte de lo que esté en tus manos. Repito, hay cosas que no están en tus manos, hay que aprender a lidiar con ellas, pero lo que esté en tus manos, tienes que potenciarlo para cada vez ser menos víctima del sistema, del entorno, de la situación, de tu jefe, de tu familia, etc. Y eso no puede generar algún tipo como de, digamos, adicción. Como yo, a mí me encanta estar así. Pudiera parecer muy patológico, sí. Algo Pudiera muy parecer patológico, patológico. claro que sí. Pudiera ser muy patológico porque empieza entonces a muchas de estas personas a vivir un sufrimiento constante y eso te enferma. Y, Claro. y puedes desarrollar algún trastorno mental. Repito, el victimismo no necesariamente es un trastorno mental, Ujú. sí puede ser rasgo de ciertas personalidades por trastornos mentales y o situaciones en tu desarrollo personal que han predispuesto a que tú te manejes así y afrontes la vida. Porque yo lo relaciono con esto del victimismo porque hay algún tipo de validación y eso genera un sentimiento, genera un estímulo. Así es. Y yo lo relaciono con el sadomasoquismo, aunque puede parecer muy distante. En el sadomasoquismo llega un punto en la excitación, o sea, en el orgasmo masculino-femenino, que cuando la persona practica mucho, y me puede corregir, practica mucho el sexo, llega a un punto que no le satisface, entonces incurre al dolor. Y lo que motivan ambos, el orgasmo y el dolor, es muy similar, si no me equivoco. Porque es una línea muy fina. Exacto, una línea muy fina. Entonces llega un punto como que el sexo sin dolor, o sea, como que para poder disfrutar del sexo empieza probando como primero con un pellizquito, después con un agarradito por el cuello, y no voy a dar más detalles porque es muy temprano. Y que poco a poco llega a inclusive amarrarse la mano, a golpearse con palos, a herirse en medio del acto, Ya ahí entran los fetichismos. los fetichismos, pero eso también genera un tipo de adicción. Sí, es una manera de... El fetichismo es tú identificarte con algo en particular para poder llegar a ese placer que estás Ujú. buscando. Que ya no lo consigues solo por lo tradicional que nosotros conocemos, ¿verdad? Y sí, eso se genera, ya se convierte en un patrón de vida, ya se introyecta. Yo creo que esa es la palabra clave, placer. Sí, genera placer, claro Genera que sí. Ya placer. genera placer y lo sigues repitiendo y repitiendo y repitiendo. Que mientras no te haga daño a ti o al otro externo, simplemente, bueno, la vida continúa. Pero cuando ya eso empieza a interferir con tu diario vivir y empieza a afectar a tu entorno, ya tenemos que buscar ayuda mil por mil. Sí, ahí digo la palabra clave es placer, porque Placer. cuando una persona, por ejemplo, le validan el victimismo, le genera un tipo de placer. Claro que sí, porque incluso Ujú. el que yo logré una validación, por ejemplo, cuando yo vine la primera vez a esta cabina y ustedes validaron la intervención que yo tuve, eso me generó placer, me Ujú. generó el bienestar. Claro. Oye, mira qué bien, este grupo de jóvenes, oye, me está invitando a su programa, qué chulo, ¿verdad que sí? Vamos a aportar todos. Entonces, si siempre eso se me valida, eso se va a convertir en un placer, ese cerebro va generando dopamina y se va siempre esa conducta afianzándose aún más. Y si yo, vamos a decir, yo como individuo, una persona común y corriente, que identifica el trait, identifica que el victimismo le genera placer, identifica que es un manipulador o una manipuladora y quiere dar un giro antes de ir a terapia, porque tiene que ir a terapia, antes de ir a terapia, ¿qué actitudes o qué usted le aconsejaría? Bueno, lo primero es identificar, hacer una lista de las cosas que están en tus manos, que puedas cambiar de eso que te hace sufrir. Eso es lo primero que tienes que hacer, enumerar. Ven acá, déjame ver en qué me estoy haciendo daño yo y en qué le estoy haciendo daño al otro.
Porque si ya tú llegaste a esa introspección de que hay algo mal en ti por esa conducta, oye, de verdad, me hiciste, o al psicólogo que también te voy a referir, le hiciste la mitad del trabajo, porque entonces ya tú tienes mayor conciencia, claro, y vamos a deshabituar ese tipo de patrón. Entonces, identificar eso y empezar a poner a prueba esa resiliencia con la cual todos los seres humanos nacemos y que vamos desarrollando. Y claro, buscar la ayuda profesional. Porque un patrón que constantemente yo vengo haciendo desde la juventud, señores, mire, desarraigar eso es un trabajo. Eso es como que yo te diga a ti, deja tú aprendes a montar bicicleta, sí, deja de aprender a montar bicicleta. No, ya tú aprendiste a montar bicicleta. Y Sí. pasan 10 años y tú agarras la bicicleta y la montas aunque te caiga una vez. Entonces, ya eso es algo que está en ti, que es algo fuerte de tu personalidad que tú quieres empezar a cambiar. Sí, un ejemplo muy que vimos en esta semana, y no puedo dejar de mencionarlo hablando de victimismo, fue el caso de la comunicadora o presentadora Francisca Lachapelle, que es un caso muy visto por mucha gente. Si, por ejemplo, a una persona que suele utilizar el victimismo, como hemos todo asumido, porque todos lo hemos asumido así, que suele utilizar el victimismo para monetizarlo, nosotros como consumidores de contenido, rechazarlo hace bien. ¿Qué te digo? Fíjate, muchas personas se van a identificar con esto de esta comunicadora Ujú. y otros simplemente van a decir, no lo veo necesario. Se puede respetar ambos puntos. También el victimismo se ha convertido en una herramienta del capitalismo. Eso no es mentira y también se gana dinero. Sí, o sea, se hace Recuerden que Se monetiza. el capitalismo no le importa que estemos bien. Ojo, yo no soy de izquierda, ni de zurda, ni de derecha, ni de nada. Repita eso. El capitalismo no importa que estemos bien, simplemente le importa producir. Eso es como la ciencia. La ciencia no le importa, la ciencia no está hecha para el bien de la humanidad, es para descubrir cosas. Ahora, a partir de allí, aplicamos situaciones en las cuales ayudamos a mejorar la vida y calidad humana, pero también se han hecho armas de guerra y todo que Ujú. destruye y es basado en la ciencia. Pero no es mentira. Hay personas que ese discurso le cala. Hay personas que dicen, por ejemplo, que ese canal de Ujú. televisión también usa ese tipo de recursos para llamar X tipo. Sí, todo eso puede ser cierto. Y cada quien en lo personal lo va a criticar o no, dependiendo. Muchas personas que quizás con ese discurso, que no sabemos si ella lo ha vivido o no, diga, ay, mira, yo viví lo mismo. Y se va a identificar con eso y va a buscar personas que hayan vivido lo mismo. Y ahí se crean ese tipo de grupos y a veces piden cosas que son muy válidas, pero que gran parte de ellas se resuelven desde la responsabilidad. Desde la responsabilidad. Sí, porque ahí, en la actualidad hay como una tendencia a externar mis problemas emocionales. Eh, sí, o sea, depende, no está mal. A mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando una figura pública eh, comenta, mira, yo tuve tal situación de salud mental, por ejemplo, me identifico con lo mío, ¿verdad? Porque Claro. cuando tiene un cáncer lo dicen y que hace todo el mundo. Ay, Ay. entonces, si una persona dice, oye, mira, yo sufro de un trastorno de ansiedad, también es válido porque, wow, si esta persona que gana dinero, que le va bien, Siempre y cuando me estoy tratando, no, trátese, claro, porque claro, no que tú me digas a mí, y yo no necesité ayuda para esto. Entonces tú lo que estás es desinformando o partiendo de tu realidad, que ¿verdad? no es la del mundo Claro. completo. Pero cuando tú lo externas, más desde, mira, esto existe, no importa el dinero que tú tengas, la fama, eso está allí y yo me estoy haciendo cargo de esto que malditamente me tocó vivir, como tú lo quieras decir, ese es un mensaje bonito. Ahora, si es para que te tomen pena, el mensaje entonces no va a llegar muy distorsionado a alguno de los receptores. Y va a repudiarse también de personas, pero ok, yo lo puedo entender, pero tú me estás monetizando con eso. Entonces, no es tan grande. Tú lo que estés buscando fama y más dinero con algo que hace sufrir a millones de personas. Creo que ahí está el detalle, en que no se mira la proporción y volumen del efecto que tienen esas Claro, o sea, cosas. yo no puedo jugar con eso cuando millones de personas lo sufren y no tienen quizá la palestra de exponerlo como tú. Ujú. Entonces, ahí yo puedo quizás como profesional criticar eso, pero que lo mencionen, oye, qué bueno, me le está poniendo cara de que no hay supermanes. Ahí entra un aspecto y es lo de nuestros hijos. ¿Cómo estamos criando? ¿Cómo nosotros aportar
a que nuestros hijos crezcan con una estima sana? Bueno, primero dándosela, uno como padres, haciéndole ver no solamente los defectos y los errores que cometen los hijos. Porque fíjate qué ocurre algunas veces. Un hijo le va mal en un examen y tú lo criticas. Le va bien y Sí, tú no le das la, tú lo que dices, eso es lo que te tocaba. Sí es cierto, pero es un buen momento para tú estimular. Claro, tú con eso no le vas a comprar un carro, claro. porque sabemos que es el deber de él, pero oye, ves cómo cuando te No, los, no, y tú cuando, puedes, y ves que vamos. tú puedes y ves que cuando Ujú. tú decides hacerlo, lo haces bien. Y sabemos que aunque No, y tú, cuando le va mal, mira, que falló, necesitas clases exacto, alternas, necesitas en que un ellos, refuerzo, ¿en qué te ayudo? Estamos aquí, no te detengas ahí. Eso fue un proceso, pero va a venir otro examen y lo que el otro lo tenemos que esforzarnos para que no tengamos un resultado igual, sino mejor. se porta mal, siéntalo y pregúntale, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué te estás comportando así? A veces con esa pregunta tú lo detienes, porque es que están buscando que tú le hagas caso. Entonces, es alimentar siempre de manera sana esa autoestima de que le aprenda a quererse con las virtudes y defectos que tiene y tampoco que vea a los padres con la vara más alta del mundo, porque hay padres que privan, por decirlo de alguna manera más llana, en muy perfeccionista y ese niño dice, pero ven acá. Y entonces yo nunca voy a llegar allí. Y yo a tu edad esto, y yo a tu edad lo otro, y yo hacía, sí, eso es cierto, pero el momento histórico es diferente. Y las comparaciones hay que saberla utilizar, no para destruir, sino para alimentar el autoestima. En ese mismo orden entra lo del bullying. Por lo general, los niños, mira, mi papi hoy me dijo fulanito, mi compañerito, me dijo que mis ojos parecen 2 huevos fritos en el colegio. Entonces, ahí entra el bullying. ¿Cómo lidiar nosotros como padres con esa realidad que nunca va a dejar de existir porque los niños Sí, no se callan las cosas? son crueles. Sí, los niños te dicen lo que piensan, no tienen ese filtro y nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos Fíjate, para eso. fíjate que hay ocasiones, es que hay medidas de todo, porque incluso en la época más de uno, que el bullying era como más autorizado, Sí, Ujú. había que tener límites. Pero tú tienes que ver o potenciar que tu hijo pueda ir resolutando ese tipo de problemas con sus pares. ¿Me doy a entender? Sí, No en todo el adulto va a poder interferir a resolverle la vida a eso. Entonces, claro, tú le haces ver las cosas y mira, te atacan con esto, bueno, o ignóralo, manéjalo de tal manera. Si es algo ya que una agresión física muy difícil o algo ya inmanejable, hay que comunicarlo a las autoridades. Pero eso no es ahora, eso toda la vida ha tenido que hacerse así. Lo que pasa es que antes muchas personas que hoy están traumadas no pudieron decirle a un adulto, mira, ayúdame en esto porque yo hasta me quiero matar porque no puedo lidiar con esto. Entonces, tú tienes como que ir midiendo eso. Incluso tú estás viendo a tu hijo jugando en un sitio con otros niños y se están hablando. Tú tienes que dejar y supervisar cómo él va Ujú, ujú. interactuando y resolviendo eso. Ojo, de manera controlada. No es que lo vas a tirar a los leones y a la suerte. Y tú como padre intervenir si ves que hay una situación que tu hijo le pueda hacer daño al otro o pueda recibir un daño que pueda ser irreparable. Mira, ayer justamente mientras estaba almorzando, teníamos una conversación y parte de la conversación era de cómo los niños o los jóvenes, cuando son aislados, o sea, cuando son sobreprotegidos, suelen tener más problemas en el tiempo que aquellos que no son sobreprotegidos. Por eso la creencia popular de que el muchacho de barrio aguanta todo, pero es que el muchacho de barrio ha estado en un lugar hostil y le desarrolla características que la persona sobreprotegida no desarrolla, porque todo se lo resuelve un adulto y eso le genera traumas. Y en ese mismo tenor, qué bueno que lo menciona, que actualmente como que nosotros, los padres, pienso que le hemos dejado tanto la educación al Estado que no hemos dejado que el niño se desarrolle. Y el mismo Estado hace como esa intermediación. Por ejemplo, en la escuela, pocas veces se deja que los estudiantes tengan su resolución entre ellos, sino que los maestros y directores suelen intervenir constantemente. Claro, pero sí, pero también acuérdate también que los padres ahora son
mucho más exigentes que los de antes. Antes había una situación y tu papá, si tenía, o tu mamá tenía un poquito más de luces, por decirlo de alguna manera, te sentaba y te decía, ajá, vamos a ver cómo lo podemos resolver. Y había otros que lo ignoraban y, oye, caíle a golpe y ya, suelte eso ahí. Pero todavía hay gente que Y dice así. entonces, exacto, entonces ese director y maestra es ahí supervisando que eso no ocurra. ¿Por qué? Porque desde que hay una pequeña mayugadura en un hijo, quieren hasta demandar al colegio. Así es. Entonces, fíjate cómo se hace entonces esa interacción complicada y tú haces entonces que el sistema se ponga aún más vigilante y, y más controlador en esa parte. Ahí hay un detalle. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Muy bueno, buscando un buen tema. Chicos, mírenme, ¿qué pasa en los colegios? Yo era uno de los mejores estudiantes porque yo pasé por colegio y pasé por escuela, que no es lo mismo, aunque se parezcan muchas veces iguales. En el colegio, las personas me aplaudían, wow, el mejor en todas las materias, en matemáticas, bien, chévere, bien, mucha fama. Pero en la escuela no fue así, porque lo contrario, lo que eran eh, incapacitados en las materias hacían bullying. Eso era lo que hacían bullying, lo que no pasaba en el colegio. Entonces, ¿qué hacía el profesor? Absolutamente nada. Normal, bendiciones. Muchísimas gracias por su llamada. Un comentario. Sí, por su comentario. Muy valioso. Sería interesante escuchar qué piensa nuestra audiencia. ¿Qué piensa nuestra audiencia? Si tienen preguntas, que llamen al 809-531-9050. Vamos a escuchar aquí. Tú también puedes ser una estrella de la opinión. Llámanos al 809-531-9050. Porque tu opinión también cuenta. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos que están en sintonía. Las preguntas para el doctor Víctor Figueroa, que está con nosotros en la mañana de este jueves 8 de diciembre. Doctor, ¿y este frío? ¿Qué le da a la gente con este cambio de clima, aparte de gripe? Bueno, fíjate que ha habido un aumento del COVID también. Sí, hay un brote. Y esta influenza haciendo estragos. Entonces, Pero ¿qué papel juega en el ánimo de la gente? bueno, fíjate, si yo lo personalizo, a mí me calma, me baja las revoluciones, porque el calor lo que hace es que tú andes siempre corriendo. Sí. Entonces eso me hace estar más calmado, más introspectivo. Buenas. ¿Con quién tenemos el honor y desde dónde? Yo tengo una pregunta, Wendy. Wendy, rompe ahí. Gracias. Por lo que mi hija se sienten mal cuando está en mi casa y con una nota, ¿verdad? Bellísima. Se está cortando, Wendy, la llamada. Nos quedamos en que tu hija se siente mal. Ok, cuando ella llega a mi casa con una nota preciosa y yo todavía no la he felicitado, ella me dice con carácter, mira, ¿tuviste mi nota? Entonces, a veces yo le digo, tal vez para escudarme, porque se me olvida muchas veces, pero hay veces yo le digo, esa es tu obligación. O sea, es lo que tú quieres hacer. Tú aquí en la casa, tú no tienes más obligaciones. No limpia, no friega, no nada. Es estudiar. Entonces, lo más lógico es que me dé esa nota. ¿Eso está mal? Bueno, lo primero es que yo soy muy respetuoso con eso. Yo no le puedo decir a un padre necesariamente lo que está mal o está bien. Ahora, te lo voy a poner así. Si mañana tu hija está trabajando en una empresa y le pagan por lo que le corresponde, uno quisiera que de vez en cuando el jefe te diga, te felicite, aunque sea a final de año, de qué bueno el rendimiento que tú me estás presentando en la empresa. Ojo, no te tienen que pagar más dinero por eso porque ya es lo que corresponde. Entonces, tú pudieras comentarle, oye, sí, te felicito, me alegro mucho que en lo que tienes que hacer estás siendo totalmente responsable y haciéndolo bien. Sí, me parece que ahí vienen los extremos, o muy para allá o muy para acá. Exacto, y ahí fíjate cómo tú le validas eso, pero tampoco eso amerita que tú le tengas que dar un regalo extra. Así es. Buenas, ¿con quién tenemos el honor y desde dónde?
No, ya él me quitó la palabra de la boca, no, sino a decirle, porque yo sé un poquito de psicología, es que no es, no es que le hable con con ese carácter, sino que por lo menos un poquito más suave. Mira, mi bebé, sigue así, que va bien, sacaste 95, apúrate un poquito más en sacar 96, es decir, que la motive, porque no todo es presión. Ayer decirlo de ese tono, ella se está sintiendo presionada a querer, como que mi mamá lo que quiere es que saque eso, no, sino como que a veces le hable un poquito más calmado y la felicite siempre. Bendiciones. Muchísimas gracias. Bueno, un juicio de valor yo no lo haría, pero ahí vamos. Sí, porque a veces, como decía, llega el punto de los extremos en el que ni te felicito ni te resalto las cosas positivas que haces o te recompenso demasiado por los pequeños logros que haces. Exactamente. Todas son dañinas. Es como, señora, la palabra equilibrio es lo que uno tiene que tratar de buscar en su vida. Y hoy que vivimos en una vida más rápida, con mucho más compromisos, con muchas más distracciones, ¿qué hacer en eso? Porque mira cómo llama la joven y dice, a mí se me olvida a veces. Y para escudarme, le digo, ese es tu compromiso, porque tú no tienes que suplir en este hogar, no tienes que limpiar, no tienes que hacer nada, sino estudiar. Bueno, Entonces, fíjate. ¿cómo tener y sacar ese tiempo de calidad para estar pendiente a todo esto? Bueno, tienes que tratarle, aunque sea sacar el tiempo que sea en el día para ver cómo están tus hijos. Ven acá, cuéntame cómo va la escuela, cómo van los exámenes, cómo te ha ido. No te fue bien acá, ¿qué pasó? ¿Te da dificultad aquí? Vamos a ver cómo lo resolvemos. Eso es algo que en realidad se hace, se puede hacer, no es imposible. Ojo, yo sé que hay días de días, pero hay muchas maneras de compensar ese tiempo y que el hijo no se sienta totalmente abandonado. Entonces, el preguntar siempre, una llamada, fíjate que hay una ventaja ahora, tenemos una vida mucho más rápida, pero también tenemos muchas maneras de comunicarnos más rápido. No como antes, que antes tú te ibas a la escuela, 8 de la mañana y llegaba a las 2 de la tarde y ahí era que tú sabías de tus padres y viceversa. Pero tú puedes saber de tus padres, tú puedes saber de tus hijos constantemente. Entonces, hay maneras de hacerlo y bueno, los hijos también van aprendiendo de cómo los padres se van manejando en el día a día, pero no le importa, ellos te van a exigir tiempo de calidad y tú tienes que crearlo. Sí, hay que crear tiempo de Hay calidad. que crearlo. Óyeme, pueden ser 5 minutos, eso tienen que ser los 5 minutos mejores de ese día para tu hijo en esa interacción. Claro, yo le comentaba a alguien ayer que un error que cometió la generación previa, y lo que le estamos cometiendo nosotros también, es que hemos dejado de reemplazar nuestra figura de autoridad con nuestros hijos. Dejamos que cualquier otra cosa sea la figura de autoridad, sea el teléfono, sea el profesor, sea un dibujo animado, sea un cantante, que el niño sea inspirado por por eso, sea lo que sea, en vez de nosotros como padres. Y si no recuperamos eso, fácilmente tenemos una generación adelante con más problemas. Sí, debemos tenerlo allí, aunque sí hay que ser justos en algo. Recuerden que en la adolescencia, una de las características que van adoptando los adolescentes es yo querer diferenciarme del modelo parental que tengo. Claro, claro, Tú tienes que estar ahí como quieras. exacto. Entonces empiezo a escuchar más al amigo, empiezo a escuchar más lo que no dice mi papá, entonces te empiezan a ver obsoleto y cuando ya tienen 30 años que se dan cuenta de todo lo que era a favor de esa crianza. Ujú. Entonces es un duelo difícil para un padre ya cuando entra la adolescencia, de tener ese bebito o bebita ahí siempre contigo y de buena primera, no me beses, déjame en la esquina, no te quiero que te vean con mis amigos, pero es un proceso normal. Pero eso no significa que tú no estés ahí siempre como figura de autoridad. Sí, aunque también a veces creo que nosotros como padres no nos preparamos para lo que viene y creemos que el hijo se va a quedar chiquito todo el tiempo, ¿no? Desde que mi hijo nació yo estoy consciente. Él a los 13 años va a tener su vida, no que va a tener su vida, que lo va a dejar que haga lo que quiera, pero que va a empezar a construir sus propias relaciones, que yo tengo que estar un poquito más, dejarlo ser, estar ahí, ayudarlo, pero yo sé que él no es mi vida es mi vida, la de él es su vida. Es que crecen tan rápido, ¿eh? Eso, Sí. que cuando uno Crecen viene a darse, rápido, crecen cuando uno rápido. viene a darse cuenta, tú dices, ok, ¿qué Pero pasó yo un ahí? hombre. Sí. Sí, pero es así debemos ver el mundo. Los hijos son, uno lo trae del mundo, pero no son de nosotros, Ujú. son prestados por la vida. Así Entonces, es. y eso es un duelo que uno va haciendo paulatinamente. Es difícil, es una Sí. inversión, ¿verdad? Que luego va a tomar otro camino y uno apuesta a los valores que uno le impregna, ¿verdad? A los principios éticos, pero bueno,
También van desarrollando su propia opinión. Trabajarlo temprano es bueno. O sea, uno entenderlo temprano. Y Claro, prepararse claro, temprano. no desmayar, aunque sabemos que el entorno influye demasiado en diferentes cosas. Así es, doctor. Muchísimas gracias por esta Bueno, gracias por la conversación. Así invitación. es. Esta ha sido una conversación muy interesante respecto al victimismo. Unas palabras finales. Bueno, feliz Navidad, próspero año nuevo. Pásenla bien. Mucha comedición, por favor. Mucha comedición. Y esperemos que el año que viene, aunque esté cargado de incertidumbres, podamos ser resilientes y enfrentarlo como viene. Y nosotros los dominicanos tenemos esa fuerza siempre. Y para que las personas puedan ver lo que usted publica en sus redes sociales. Me pueden seguir en Instagram en @psiquiatrafigueroa. @psiquiatrafigueroa en Instagram. Ahí tenemos contenido psicoeducativo y también están ahí mis números de contacto. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.